Eh, Buenas tardes con todos. Soy el doctor Jonathan Gustavo Tochaval Merco, egresado de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Soy ¿Cuál médico película auditor de Pastorito? ¿No? y No. ¿Qué? eh, realicé la maestría, ¿no?, en San Marcos, en lo que es gerencia en servicios de la salud. Bueno, el día de hoy se nos ha encomendado hacer la revisión del tema de accidente cerebrovascular. Es un tema muy importante en el ámbito de la salud, debido a que eh, esta patología conlleva digamos, las secuelas que va a traer esta patología, en cierto punto son evitables, ¿no? Ya que para llegar a un accidente cerebrovascular, o también llamado stroke, ¿no? O también llamado enfermedad cerebrovascular, eh, va a haber causas previas que van a desencadenar en este proceso, ¿no? ¿Que podrían ser controlables? Sí. Lo malo son las complicaciones que van a dejar, que hay muchos pacientes que van a sufrir cuadros de hemiplegia, ¿no? Y al fin y al cabo, pues te cambia la vida, ¿no? Ya que no puedes realizar tus actividades de manera natural, como cuando estabas sin esta patología. En ese sentido, la importancia radica, ¿no?, en tomar mucha conciencia de prestar cuidado y atención a lo que son las patologías cardiovasculares, que nos van a conllevar este tipo de desenlaces. Vamos a empezar el día de hoy entonces haciendo un pequeño comentario, revisando lo que son las definiciones, la epidemiología, la clasificación. Vamos a ver que hay dos tipos de stroke, la fisiopatología que se desarrolla, cuál es el cuadro clínico y qué manejo se debe realizar. Partiendo desde una prevención primaria, realizando acciones en el manejo agudo, así como la prevención secundaria y también el proceso de rehabilitación. Entonces, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el famoso ACV, como es mal llamado, ¿no? El accidente cerebrovascular? Viene a ser un déficit, ¿no?, o daño neurológico focal, de manera súbita, ¿no?, que va a tener una duración de más de 24 horas. Las causas eh, pueden ser de diversa índole. Puede ser de causa isquémica y de causa hemorrágica. La causa isquémica viene a ser provocada ya sea por émbolos o trombos que van a obstruir el pasaje de la sangre a nivel cerebral. Y cuando el oxígeno, digamos, el oxígeno que circula por el cerebro, cuando transportado por la sangre, cuando es obstruido, ciertas áreas del cerebro van a dejar de oxigenarse. ¿Y qué va a hacer? En otras palabras, el cerebro se infarta, ciertas áreas, ¿no? Y a nivel hemorrágico, pues puede ser de causas intraparenquimales y subaracnoideas, ¿no? Ahí vamos a ir detallando incluso cuando hace ruptura de neurismas, eh, traumatismos, ¿no?, que van a desencadenar en este tipo de desenlaces. Ahora, no menos importante, existe una clasificación, o también llamada el famoso TIA, lo habrán escuchado ustedes en su formación, o también llamado el famoso accidente isquémico transitorio, ¿no?, que viene a ser un daño neurológico focal secundario a una isquemia cerebral o retiniana. Esta radica su importancia, que va a durar de duración menor a una hora y sin evidencia de infarto agudo, ¿no? Generalmente esto es dentro de las primeras 24 horas, esta se va a resolver. O sea, el paciente va a volver a la normalidad. O sea, es probable que el paciente, ¿no?, en este accidente isquémico transitorio, el paciente se pueda, digamos,
asumir que, digamos, el paciente se está infartando, ¿no? Y, digamos, como ya lo vamos a ir detallando, eh, ciertas áreas del cuerpo, por ejemplo, digamos, el paciente está haciendo sus actividades normales y de momento el paciente pierde la sensibilidad, digamos, pierde eh, el movimiento, la fuerza, el tono muscular, digamos, del hemicuerpo derecho, o sea miembro superior e inferior derecho. Y en menos de una hora o dentro de las primeras 24 horas, si esta se resuelve, es como que si te pasó por un momento y luego vuelves a hacer tus actividades normales, vuelve la tonicidad y todo, sin usted haber recibido algún tipo de medicación, sin un tipo de tratamiento, estamos frente a un cuadro de accidente isquémico transitorio, ¿no? Pero esto pues, va a ser totalmente diferente cuando, si es que no se resuelve, ya vienen ahí las complicaciones, ¿no? Por eso que bien claro mencionábamos, para ser considerado un accidente, digamos, cerebrovascular, bien claro te indica, ¿no? Que debe ser de más de 24 horas de evolución. A diferencia de un accidente isquémico transitorio que se va a resolver dentro de las primeras 24 horas, incluso sin recibir medicación. Cuando vamos a nivel epidemiológico, eh, a nivel mundial, el accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Donde indican de cada 50 a 100 habitantes por cada 100.000 llegan a fallecer, ¿no? También es considerado, viene a ser, aborda el 9% de las muertes durante el año. Y cuando existe una disminución progresiva en países, sobre todo industrializados, ¿no? Ya que tienen mejor acceso, mejor alcance a los servicios de salud, donde van a poder, los hospitales bien equipados van a resolver, digamos, ciertas patologías, como por ejemplo, si estamos hablando de un accidente cerebrovascular isquémico, vamos a notar que con terapia fibrinolítica o con terapia de reperfusión vía cateterismo, van a resolver ciertas patologías dentro del tiempo esperado. Pero si nosotros nos encontramos en países en vías de desarrollo, donde el sistema de salud no es tan desarrollado, por supuesto acá en nuestro país vamos a tener que los hospitales grandes, que son cabecera de ciudad, ¿no? Ciudades como Lima, no sé, Huancayo, ponte, departamentos que tienen Arequipa, Trujillo, con las capitales de departamentos, sobre todo, tienen un área determinada, ¿no? Los de salud también, ¿no? La Almenara, Revalidati, tienen unidades y equipamiento respectivo, donde al paciente le da su accidente cerebrovascular y en cuestión de horas, en el tiempo esperado, se resuelve la patología y deja menos pacientes secuelados. A diferencia de hospitales que, digamos, nos vamos a la periferia, nos vamos a los lugares más recónditos del Perú y el paciente le brinda, le sucede este tipo de accidente hasta que salga desde el, no sé, ponte de un distrito X que está a 10 horas de una capital de ciudad. En ese lapso, el paciente va perdiendo, digamos, chances de una recuperación rápida e inmediata, ¿no? Y ya le queda el abordaje de asumir ciertas secuelas. Y porque, en cambio, a diferencia de los países industrializados que tienen alta, digamos, buen equipamiento, no va a suceder esto, porque casi todos los hospitales o los centros de salud están equipados y cuentan con el personal adecuado. Ahí radica la diferencia. Generalmente es la primera causa de discapacidad de los adultos, ¿no? Por lo mismo que son las secuelas que te puede dar hemiplegia parcial, ¿no? O una hemiplegia, no sé, puede ser en mi cuerpo derecho, ¿no? Izquierdo, que te va a limitar a realizar tus actividades. E involucra el 4% del gasto de salud a nivel mundial. O sea, no es una patología que sí merece la atención debida. Podemos ver que en Chile, ¿no? Dice un dato epidemiológico, se presentan
140 casos por 100.000 pobladores en general, y se presentan 490 casos por cada 100.000 habitantes, sobre todo en mayores de 55 años. Las causas del accidente cerebrovascular pueden ser diversas, por eso mencionábamos, ¿no? Que puede ser de origen isquémico, que representa el 63%, y los hemorrágicos, ¿no? Como es el caso, puede ser de causa de hemorragia intracerebral, representa un 23%, y la subaracnoidea un 5%. Y de causa indeterminada, ¿no? O idiopática, como comúnmente se le dice en medicina, representa un 9%. Vemos el cuadro estadístico. También vamos a poder notar los factores de riesgo. Factores de riesgo clásicos que se van a presentar, que hay factores de riesgo que son modificables y los no modificables. Los que no se pueden modificar son, digamos, la edad, el sexo, la raza, la herencia y si el paciente haya tenido un accidente cerebrovascular previo. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables para yo poder evitar la aparición de este accidente cerebrovascular? Es la hipertensión arterial, controlar, ¿no? La hipertensión arterial con dieta, ejercicios o tomar la medicación adecuada, oportuna, ¿no? La diabetes mellitus, el cuadro de obesidad, o también puedes llegar a un síndrome metabólico, dislipidemias, el tabaco, pacientes que tienen patología cardíaca como la fibrilación auricular o enfermedades al nivel carotidio, ¿no? También asimismo podemos encontrar que hay nuevos factores de riesgo, dentro de los cuales encontramos pues, patología infecciosa, los marcadores inflamatorios, asimismo como la, mo- eh, la famosa homocisteinemia, que viene a ser o representa la aterosclerosis temprana, ¿no? Por lo mismo que es importante hacerse los controles de colesterol, triglicéridos y el manejo adecuado, ¿no? Y esto varía en la dieta. También viene a ser polimorfismos genéticos, ¿no? Vamos a ver que a nivel cerebral, el cerebro es un área muy irrigada, muy vascularizada, si se quiere decir. Hay muchas ramas, dentro de las cuales vamos a encontrar el famoso también polígono de Willis, y vamos a ver que no, acá las arterias principales tenemos la arteria vertebral, la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, posterior, y vamos a ver que se va a dar la formación del famoso polígono de Willis. Vamos a ver que existen dos tipos de infarto, o también llamado ACV. El infarto isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico son los dos tipos de clasificación de los famosos accidentes cerebrovasculares. Como pueden apreciar, el infarto o el accidente cerebrovascular isquémico, vamos a notar en la imagen derecha, vemos de color grisáceo, ¿no? Cierta zona del cerebro, y vemos que toda esa coloración rojiza es porque el cerebro se ha infartado. Como se mencionó, puede ser de causa debido a un trombo, un émbolo que ha obstruido el pasaje de la sangre, por ende el oxígeno no ha llegado a perfundir esas áreas determinadas del cerebro. ¿Y qué va a pasar? Si pasa más de 30 segundos sin oxígeno, el cerebro se va infartando y por ende el cerebro va perdiendo ciertas funciones mentales superiores, o sobre todo básicamente las funciones que, digamos, a nivel de miembros tanto superior, inferior y diversas áreas del cuerpo, ¿no? Las cuales están gobernadas por ciertas áreas del cuerpo. Asimismo, vemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, donde
Generalmente se debe a causa de roturas, ¿no? Roturas de aneurisma y el cerebro igual se va, digamos, la sangre se va a extravasar en dicha zona, ¿no? Y va a pasar lo mismo. Al romperse, no va a haber perfusión de las áreas comprometidas en la irrigación de dicha arteria y por ende igual se va a ir infartando las áreas, las áreas ¿no? A los lugares donde debería llegar la sangre, pero como se rompió ya no va a llegar. Igual el cerebro se va a infartar y estamos llegando a un cuadro de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Como se puede apreciar ahí va la distribución. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular, el hemorrágico y el isquémico. Doctor, quién es, digamos, cuál es más frecuente? ¿El accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico? Es el isquémico, representa un 80% del total de casos. Y solamente el accidente cerebrovascular hemorrágico representa el 20%, ¿no? Y de ese 20%, el 5% se debe a una hemorragia subaracnoidea y el 15% a una hemorragia intracerebral primaria. Ahora, el 80% de los casos, o sea, cuando tú estás en tu hospital o en el ambiente donde tú estás trabajando, si te viene un paciente con sospecha, ¿no? Digamos, puede venir con trastorno, digamos, déficit neurológico, vienes con un cuadro de hemiplegia o sea derecha, izquierda, o hemiparesia, ¿no? En miembro superior, por ejemplo, no puede levantar, levante la mano, no puede, ¿no? No hay respuesta. El paciente no puede mover los miembros, sea superior o inferior, ¿no? Dependiendo del área en que se haya infartado. Y tú, lo primero que pensarás es, va a haber múltiples diagnósticos diferenciales, ¿no? Sin embargo, eh, en uno de tus diagnósticos debe estar este cuadro de accidente cerebrovascular. Pero yo, si veo eso, lo primero que puedo pensar, digo, por estadística, esto es hemorrágico o isquémico, pues pensaré que es isquémico, ¿no? Sin antes haber realizado algún tipo de examen. Sin embargo, eso es a priori, ¿no? Pero ya al hacer la revisión adecuada del paciente, pues determinaremos la causa adecuada. Para eso se realizarán los exámenes auxiliares, ¿no? Pues una tomografía, una resonancia magnética para descartar, ¿no? Determinar cuál es la causa en sí. Cuando nosotros hablamos del accidente cerebrovascular isquémico, que es el predominante, vamos a notar que igual se va a distribuir de la siguiente manera. El accidente cerebrovascular isquémico puede ser la causa principal se debe a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Digo, a un aterotrombo, ¿no? Debido a un trombo o un émbolo que se va a enclavar y va a limitar el pasaje de la sangre. Pero también el 25% puede ser, ¿no? De causa intracraneal, de los vasos, ¿no? Sobre todo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de patologías de aneurismas, ¿no? Que se rompe, son dilataciones de los vasos sanguíneos que estas pueden, digamos, pueden abarcar, ¿no? Pueden almacenar, digamos, ciertas áreas que contengan con, digamos, partículas de grasa, ¿no? De que estas no se van a romper porque estamos hablando es un isquémico, ¿no? Donde vamos a ver que se van a romper y vamos a ver rotura de neurismas es en el accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahora, el 20% se debe a otro tipo de causas, ¿no? Digamos, si el paciente presenta una patología cardíaca, como es el caso de la fibrilación auricular, y encuentra por ahí el cuerpo humano un émbolo, digamos, proveniente de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y como el corazón late y la fibrilación auricular es donde vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca está muy elevada, ¿no? En 150 a 200 latidos por minuto, ¿no? Y si encuentra el corazón es una bomba aspirante, impelente que va a, digamos, a distribuir la sangre a nivel corporal. Entonces, en ese proceso, el corazón pues va a disparar, en su proceso de sístole,
va a eyectar la sangre y pues, va a perfundir todas las áreas del cuerpo, ¿no? Pero digamos, si tú, por ahí se forma un émbolo, no sé, en el miembro inferior o miembro superior, ¿no? Y para mala suerte, ¿no? Desencadena, el corazón es de calibre pequeño, para los vasos grandes que tenemos a nivel de los miembros, sin embargo, este llega al corazoncito, en un proceso de sístole y este va al cerebro. En el cerebro los vasos sanguíneos son generalmente, hay de diversos calibres, desde pequeños vasos hasta vasos más grandes, ¿no? Entonces ahí vamos a notar que, si es que para nuestra mala suerte un émbolo se desprende y, y para colmo eres fibrilador, ¡fu! Tu corazón late tan fuerte y digamos ese émbolo llega al cerebrito, obstruye y también te hace un accidente cerebrovascular isquémico y causas raras. Entonces, el accidente cerebrovascular isquémico se debe a generalmente cuatro tipos de causas, ¿no? La predominante es aterotrombótico. Ahí vemos claramente la fisiopatología, ¿no? Cuando hablamos de un accidente cerebrovascular isquémico, isquémico viene de qué? O sea, va involucrado, ¿no? Con no haber este pasaje de sangre adecuado. Y acá estamos viendo, ¿no? Ahí se puede apreciar a gran escala, es el pasaje del vaso sanguíneo, ¿no? Y se va a enclavar por digamos, una placa, un émbolo, ¿no? Un trombo. Y al obstruirse esta zona, mira, como se pueden apreciar, se ha obstruido por ¿no? Por un fragmento, ¿no? Similar a un coágulo. Y vemos que, o sea, la sangre no va a pasar, o sea, la sangre va a intentar fluir por esa zona, pero se ha taponado. Y, y se forma un complejo, ¿no? Aterotrombótico, ¿no? Porque vemos la parte amarilla generalmente son partículas lipídicas, ¿no? De grasa que se van acumulando y va a obstruir el pasaje, ¿no? Un émbolo determinado está circulando por el cerebro, pasa y se obstruye. Al obstruirse, la sangre no permite el pasaje de la sangre y se van a formar dos áreas en el cerebro. Un área que está perfundida, en la cual los vasos sanguíneos están transportando la sangre a las diversas áreas del cerebro, sin embargo, otra zona donde ya no se está perfundiendo y se va isquemizando, no llega la sangre en esa zona y por ende el cerebro va a empezar a infartarse. ¿Por qué? Por falta de oxígeno. Y va a desencadenar en el cuadro clínico de hemiparesia, ¿no? Y luego viene la hemiplegia y así. Cuando nosotros hablamos de la isquemia, ¿no? Básicamente, o sea, esto va a responder a un déficit oxigenatorio y por ende también hay un déficit de glucosa para realizar el metabolismo anaerobio, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no solo por la sangre va a pasar, pues, o sea, la sangre que contiene. Por cierto, la sangre es un tejido, ¿no? Que contiene no solo oxígeno, no solo contiene, pasa por ahí hasta la hemoglobina, sino también vamos a encontrar nutrientes como la glucosa, electrolitos y en sustancias. Ahora, si el cerebro, digamos, no le lleva oxígeno, no le lleva glucosa, se va a comprometer y es por eso que va realizando, se va infartando, ¿no? Va a haber un déficit de ATP, no hay la despolarización, ¿no? Vamos a ver dónde es la reacción de liberadores, en liberación de neurotransmisores excitados, como el glutamato, el aspartato, y me van a conllevar a qué? A una lesión irreversible o muerte. Asimismo, al no haber oxígeno ni glucosa, se acumula el ácido láctico. Y esta que me va a conllevar a la formación de radicales libres, y esos radicales libres me van a generar, ¿qué cosa también? Una lesión irreversible o me llevan a la muerte. O asimismo, el aumento de ácido láctico me lleva, ¿qué cosa? A una lesión glial. Vamos a notar que cuando se produce este tipo de accidente cerebrovascular, se van a formar diversas áreas en el cerebro.
donde vamos a poder notar la parte, si se quiere decir la parte más amarilla o más externa, ahí es la zona donde estamos viendo la zona de oligoemia, donde hay poca perfusión sanguínea. La área, el área más, si se puede decir, crema, un poquito más cremosa, es el área de penumbra y la parte rojiza es el core, ¿no? Acá vamos a ver que en el área de penumbra va a haber una hipoperfusión, o sea, hay bajo pasaje de la sangre, menos de 20 mililitros por 100 miligramos de tejido por minuto. Lo normal es que la perfusión sanguínea a nivel cerebral sea de 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Sin embargo, hay hipoperfusión porque está pasando menos de 20 mililitros. Por ende, la función neuronal va a estar anormal. ¿Y cómo lo vamos a notar? Con déficit, un déficit clínico agudo, ¿no? Va a haber pérdida de la funcionalidad. El destino va a ser incierto porque va a depender de la capacidad resolutiva del establecimiento donde ha llegado en el primer plano. Y va a haber una mejor recuperación clínica cuando se salve el tejido, ¿no? Sea había trombolisis o sea había una angioplastía. Ahí vemos la fisiopatología, ¿no? También vemos el área de penumbra, core. Igual, ahora vemos cuando el accidente cerebrovascular, ¿no? En este caso, el hemorrágico, generalmente es por rotura de qué? De aneurismas, ¿no? Que son dilataciones de los vasos sanguíneos y digamos, para que pueda suceder esto influye mucho lo que es la patología cardíaca. Y digamos, el paciente es hipertenso y lo peor de todo, ¿no? Aparte de ser hipertenso, el paciente es fibrilador, eh, es un factor de riesgo muy predisponente para desencadenar este tipo de patologías. ¿Y qué se indica? Pues es que el paciente debería controlar la presión arterial con diferentes medicamentos, ¿no? De acuerdo a la evaluación que tenga el paciente. Hay muchas familias de antihipertensivos y hay gente que no toma las medicaciones. Sobre todo cuando son adultos mayores, algunos son pegados a la regla de cumpleaños y otros no. Por N causas, ¿no? Abandono, a veces viven solos, a veces, pues, descuido, ¿no? O por X razones, los pacientes no toman sus pastillas. Si son hipertensos, no toman la medicación y en muchos casos el corazón pues está ahí, se va alterando, encima algunos de ellos son diabéticos y hasta son fibriladores. Y a veces se caen, se fracturan, se rompen los huesitos y se desprenden partículas, ¿no? Que a veces puede haber el caso de, por eso, los vasos sanguíneos tienen mm, placas de ateroma en su estructura, como lo hemos visto en la anterior lámina, donde había partes amarillas, ¿no? Que son ateromas. Y estas se desprenden y viajan por el corazón, van por la circulación y estas pueden llegar al cerebro, provenientes de diversas partes del cuerpo. Y sobre todo, ¿quiénes son los factores muy importantes o predisponentes? Pues la fibrilación auricular y el paciente hipertenso. Vemos que cuando hablamos de un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Se debe básicamente a la ruptura de un vaso que es sanguíneo. Puede ser de dos tipos, puede ser intraparenquimatoso o puede ser subaracnoideo. Si es intraparenquimatoso, tenemos como causas fundamentales a una malformación arteriovenosa, como es un aneurisma, de causa tumoral, de origen inflamatorio y de origen degenerativo. Ahora, cuando hablamos accidente, digamos, de origen subaracnoideo, encontraremos causas traumáticas, causas espontáneas, como son las aneurismáticas o no aneurismáticas, y causas desconocidas. Yo hace 4 días tuve un paciente que me llega a la emergencia, un adulto de
80 años, que se cayó de una altura más o menos de un metro, ponte un metro y medio, exagerando. Mucho todavía, un metro de ser. Subía sus escaleras. Pero su mala suerte, el adulto mayor se golpeó en la cabeza. Y el paciente llegó soporoso, un Glasgow de al ingreso, 11 de 10 11 de 15, y el paciente se evidenciaba un hematoma, ¿no? A nivel de la región parieto-occipital, ¿no? En la región sobre todo a predominio occipital, un hematoma inmenso, y el paciente llegó con una respiración jadeante, boqueante, que es signo premonitorio malísimo, ¿no? En la emergencia me hizo dos paros cardíacos, se le resulté adrenalina, todo lo que se debe hacer, ¿no? Lo sacamos al paciente y lo llevamos de referencia a un establecimiento de mayor complejidad, porque no tenía el material a la mano y poder atender a ese paciente tequeado, ¿no? El paciente llegó al establecimiento, al otro establecimiento, le brindaron medicación, nootrópicos, ya, y todo lo demás, se le intubó, no tenía anestesiólogo, en ese hospital sí, y al final mi paciente pues falleció. Yo desde el evento desde el TEC hasta su fallecimiento habrá sido pues un lapso de 8 horas. Y esa es una de las causas, como acá se manifiesta, ¿no? De origen subaracnoideo, ¿no? Causas que te pueden llevar, causas traumáticas, y que te pueden llevar hasta la muerte. Ahora, como les mencionaba, ¿no? En el cerebro es una estructura muy irrigada, bastante irrigada, que contiene muchas ramas, muchas ramificaciones. Tenemos la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, superficial y profunda. Y ahí cuando ustedes hagan la revisión de anatomía del cerebro, van a ver el famoso el homúnculo de Penfield, donde me va a distribuir, ¿no? Que si va a lesionar lo que es el miembro superior, inferior, cabeza, lengua, etcétera. La arteria cerebral anterior va a involucrar qué cosa. ¿Cuál es el cuadro clínico de esto? Se manifestará con hemiplegias contralaterales, ¿no? Con hipoestesia, eh, se puede manifestar con desviación ocular hacia la lesión, con bradicinesia y mutismo, ¿no? Asinético. La arteria cerebral media también se manifiesta cuando ésta se lesiona, cuando lesiona la arteria cerebral media, ¿cómo se va a manifestar? Con hemiplegia también contralateral, también hemihipoestesia contralateral, cuadros de afasia, apraxia y desviación ocular hacia la lesión. Y cuando hablamos de la arteria cerebral posterior, la superficial, me manifestará su lesión de la arteria cerebral posterior, se manifestará ¿con qué? Con hemianopsias homónimas contralaterales, ¿no? O también cuadrantopsias, alexia, ¿no? Incluso anosmia. Y a nivel, la arteria cerebral posterior profunda se manifestará con lesiones extrapiramidales, ¿no? Alteraciones de la conciencia, oculoplegias y hemiplegia alterna. O sea, este cuadro nos indica eh, el cuadro clínico que se manifiesta al lesionar las arterias, ¿no? Ahora, cuando nosotros unimos estas arterias, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, etcétera, la posterior, por intermedio de las comunicantes, formaremos el polígono de Willis, es famoso, la famosa irrigación de la cabeza. Ahí vamos a ver, ¿no? También un vaso importantísimo es la arteria, ¿no? En el accidente cerebrovascular de irrigación, ¿no? De la región vertebrovascular, que
lo vamos viendo, ¿no? Sobre todo en el cuadro clínico de un accidente cerebrovascular isquémico, ¿cómo se va a manifestar? El paciente presentará cuadros de vértigo, ataxia, paraparesia, alteraciones visuales, oftalmoplegias y pueden asociarse incluso también a paro cardiorrespiratorio. Cuando nosotros hablamos de un accidente cerebrovascular hemorrágico, generalmente es un déficit neurológico focal, ¿no? Donde se presenta una cefalea brusca, con o sin alteración de conciencia. ¿Por qué se presenta una cefalea brusca? Porque la sangre irrita las meninges, porque la sangre se va, normalmente está circulando pues, por los vasos sanguíneos, ¿no? Pero si se rompe, esta sangre se va, digamos, esparcer por las diversas áreas del cerebro y pues les va a irritar. Y eso manifiesta, desencadena una cefalea brusca. Puede haber rigidez cervical, fotofobia, lumbalgia y incluso puedo presentar cuadros de síndrome meningio, ¿no? También pues se pueden presentar casos de convulsión. Ahora, nosotros qué debemos hacer dentro de la prevención ¿para qué podemos hacer nosotros para evitar llegar a este tipo de casos? Básicamente se basa en el control, manejo de los factores de riesgo modificables, ¿no? ¿Por qué tú no vas a trabajar en los no modificables? Tú no vas a el sexo, pues no lo vas a, no puedes modificar, la edad tampoco, pero sí los modificables, ¿no? Como la presión arterial, la diabetes, ¿no? Controlar sobre todo, ¿no? Porque hay muchos pacientes que, pese a tener la patología, no toman su medicación. Entonces, en un primer paso, pues evaluar de manera individual el riesgo de cada paciente, con las diversas escalas clínicas que tengan, y se debe brindar un tratamiento agresivo de todo factor de riesgo modificable. El manejo prehospitalario, ¿no? Involucra de un 20 a 65% de los pacientes con accidente cerebrovascular consultan inicialmente a los servicios médicos de urgencia. El 60% va dentro de las 3 primeras horas y el 30% va antes de las 2 horas. O sea, como pueden apreciar, incluso son pocas personas, ¿no? Del 100% de que presenta este tipo de patologías, solamente el 30% va antes de las 2 horas. El 60% dentro de las 3 horas y el 40% pues va después. Ahora, en el servicio, en los servicios, el uso de los servicios médicos de urgencia está asociado a menores periodos sintomáticos, a menor tiempo de evaluación neurológica y a menor tiempo eh, para neuroimágenes, que nos van a dar un mejor pronóstico, nos van a dar un mejor desenlace. Los objetivos para un manejo agudo del accidente cerebrovascular es identificar el ACV como causa del cuadro clínico, porque también puede ser otra patología que no sea esta, ¿no? Para ello yo utilizaré escalas de evaluación. Debo descartar comorbilidades que puedan simular un ACV. Yo debo estabilizar al paciente, notificación al centro de destino si es que yo le estoy refiriendo a un hospital de mayor complejidad. Generalmente encontramos nosotros especialistas en neurología, los neurólogos, en hospitales con nivel de categorización de 2-2. En un hospital 2-1 no se cuenta no contamos con neurólogos, ¿no? Por lo general. Pero esto se rompe la regla porque, bueno, pues hay algunos que son nombrados y que, ¿no? Pero sin embargo, o sea, según la norma técnica, no existe esa neurología en un hospital 2-1. En 2-2 sí, 2-2, 3-1, sí, en adelante sí. Se debe buscar un traslado veloz del paciente, ¿no? Ya que cada hora, cada minuto es valioso. En el manejo prehospitalario yo debo identificar, ¿no? ¿Qué escalas de evaluación tenemos? La escala de Cincinnati o también la escala de Los Ángeles, ¿no?
bueno, en el manejo prehospitalario, el objetivo fundamental es estabilizo y traslado. Simple. El manejo del ABC, ¿no? La vía aérea, la ventilación, la circulación. Si el paciente está con, no sé, el paciente está, le falta oxígeno, está desaturando, le puedo brindar oxígeno. Si hay un tipo de sangrado, controlar, ¿no? Y vamos viendo el manejo del ABC. Debemos realizar una monitorización cardíaca continua, ¿no? Para eso, en un primer momento, tomar la presión arterial, realizar el control de la frecuencia cardíaca, debo utilizar las vías intravenosas, debo brindar oxígeno para que el objetivo fundamental es que la saturación esté más del 92%. Si mi paciente satura más del 92%, no amerita oxígeno, ¿no? Pero sin embargo, si esto es menor, yo puedo brindar apoyo oxigenatorio. Debemos evitar a toda costa lo que es la hipoglicemia, porque como bien sabemos, el cerebro requiere tanto de oxígeno, así también requiere el uso de glucosa para realizar los procesos metabólicos. Sin embargo, si no contiene pues ninguno, ni uno, ni otro, se formarán radicales libres, sobreabundará lo que es el ácido láctico y desencadenará en efectos indeseados. Se debe alertar al centro de destino, manejar a la brevedad al centro más cercano, ¿no? Que sea capaz de resolver el ACV. Asimismo, a nivel hospitalario, pues ya el paciente se ha llegado al establecimiento, pues la historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico adecuado, los exámenes neurológicos respectivos y utilizar las escalas de Stroke, Cincinnati, Los Ángeles, solicitaré el laboratorio, solicitaré un electroencefalograma y las imágenes, ¿no? Tomografía, resonancia. A nivel de el manejo de la historia clínica, debo realizar el énfasis en el tiempo de evolución, debo llegar a desde qué tiempo el paciente está ahí. El realizar la anamnesis de un paciente es un arte, es como el médico o como el personal de salud recaba la información del paciente. Y si no pudiese responder el paciente, pues algún familiar si estaba cerca, ¿no? Ver la forma de llegar al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo está? Debo consultar si el paciente ha tenido anteriormente un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, o ha tenido un trauma, un traumatismo, ¿no? Cirugías. Si el paciente presenta comorbilidades como la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo muy fuerte, si el paciente cuenta con diabetes mellitus, o si el paciente es fibrilador. Asimismo, se brindará pues, los medicamentos, ¿no? Anticoagulantes orales, ¿no? Tenemos ahí eh, se, se, será, se le brindará pues, lo que es la insulina y también asimismo antihipertensivos para controlar la presión arterial, ¿no? A nivel del manejo agudo también, o sea, en un primer momento se realizará el ABC. Debo controlar la saturación de oxígeno para ver, ¿no? Si amerita, si es menos del 92% mencionábamos que el paciente podría o requería de utilizar oxígeno. El control de la temperatura, ver las comorbilidades, ¿no? Si el paciente es portador de patología cardiovascular, si tiene alguna patología respiratoria o sistémica. Se recomienda que las escalas neurológicas sean realizadas por los especialistas, ¿no? De preferencia el neurólogo, ¿no? Y buscar el uso de escalas estandarizadas, ¿no? Como la escala de NIS, que evalúa qué parámetros se examina, ¿no? Con esta escala se evalúa la conciencia, la orientación, la respuesta a órdenes, cómo va la mirada, es desviado o no, el campo visual, la movilidad facial, la función motora, la sensibilidad, el lenguaje y la articulación de palabras. Vemos que la escala de NIS tiene, ¿no? Si esta es catalogada con un puntaje menos de 10,
tenemos entre un 60-70% de pronóstico favorable a un año. Sin embargo, si el puntaje es más de 22, tenemos que solamente tenemos entre un 4 a 16% de pronóstico favorable a un año. Y es útil tanto para seguimiento y monitorización. También se deben solicitar exámenes para descartar condiciones, ¿no?, que simulen, agraven o alteren el pronóstico de infarto. ¿Con qué exámenes yo voy a echar mano? Con la glucosa. Como mencionábamos, generalmente esta va a estar disminuida, ¿no? Ver lo que es marcadores de función renal, electroencefalograma, enzimas cardíacas, coagulación y un famoso AGA, ¿no? Otros exámenes se van a solicitar en función a a la sospecha clínica de mi paciente. En el examen de imágenes, ¿qué debo tomar, doctor? Si le voy a tomar tomografías importantes, sí, pero con contraste o sin contraste. Para poder diagnosticar este tipo de patologías, se utiliza tomografía sin contraste. Estas que me va a determinar la etiología, no la causa. Y de acuerdo yo tomaré mis decisiones terapéuticas en base a qué escenario esté, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que la medicación que va a recibir un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico versus un accidente hemorrágico, ¿no? Porque el isquémico va a ser por oclusión. Entonces el objetivo fundamental será una reperfusión, sea vía fibrinolítica, ¿no? Buscando la destrucción del trombo o émbolo. En cambio, si es un hemorrágico, es totalmente diferente, porque el abordaje hay un vaso sangrante y el manejo por lo general será quirúrgico, ¿no? Por lo general. Ahora, con los exámenes de imagen, yo buscaré encontrar el tamaño, exactamente en qué lugar se ha ubicado la lesión, qué distribución, qué vasos están comprometidos y la cantidad de sangrado o el volumen, ¿no?, que se ha encontrado ahí. En una tomografía nos va a catalogar, ¿no?, que el 75% tiene, sí, vamos al tomarla, el 75% tiene signos de daño antes de las 3 horas. O sea, me sirve, es útil, de gran ayuda, ¿no? Yo tomo mi tomografía dentro de las 3 primeras horas, yo encontraré signos de daño o lesión. Los signos de la cuerda, punto, el edema cortical y atenuaciones de parénquima. Durante las 3 a 6 horas ya yo podré encontrar, ¿no?, me servirá y llegaré pues incluso a un 100%, ¿no?, para diagnosticar la etiología sobre todo y ver todas las áreas comprometidas. Y me permitirá también diferenciar, ¿no?, si estoy frente a un accidente cerebrovascular isquémico versus un hemorragia. Lo ideal es que la interpretación sea en un tiempo, un lapso de 45 minutos, ¿no? Asimismo, vemos las imágenes, cómo se van formando. La resonancia magnética evalúa la anatomía y te va a distinguir el área de infarto versus el área de penumbra. Sobre todo es más útil en lo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿no? Identifica lesiones isquémicas, sobre todo en fosa posterior. También vamos a notar la presencia de la angioresonancia, que nos permitirá visualizar el lecho vascular y las lesiones, ¿no? Hasta 3 milímetros. Vemos la resonancia magnética. Ojo, ¿no?, que la resonancia magnética no tiene radiación, ¿no? A diferencia de una tomografía. La resonancia magnética es por un sistema de imanes, ¿no? En cambio, la tomografía no. Una angioresonancia magnética donde me permite visualizar
la distribución o la perfusión de los vasos sanguíneos. Y acá podemos apreciar, ¿no? Se forma el famoso polígono de Willis. Hay una resonancia magnética el mismatch, que es una resonancia magnética de difusión que va a detectar la isquemia en minutos, ¿no? Imágenes hiperintensas secundarias a una reducción de coeficiente de difusión y me permite realizar intervenciones tempranas, ¿no? Y me mostrarán los tejidos que están lesionados y si estos son o no recuperables. Esas son las imágenes. Y el manejo agudo hospitalario oportuno me brindará una disminución de la mortalidad en un 20% y una mejoría funcional hasta del 20% cuando es agudo y oportuno, ¿no? La terapia específica va a involucrar la terapia fibrinolítica, ¿no? Solo cuando es producido por coágulos de sangre, ¿no? En este caso estamos hablando general, por lo general es de manejo, ¿no? Isquémico. La ventana terapéutica es de 3 horas, ¿no? Y generalmente los estudios de fase 3 establecen, ¿no?, una efectividad de la trombolisis intraarterial hasta 6 horas de evolución. O sea, la ventana terapéutica, o sea, ¿a qué se refiere esto? Cuando, eh, ¿cuánto tiempo tienes tú para realizar una terapia fibrinolítica que tenga un resultado adecuado, deseado, ¿no? Y te dice que normalmente la ventana terapéutica viene a ser hasta lo óptimo en las 3 primeras horas. Sin embargo, eh, se puede, ¿no?, realizar una reperfusión hasta pues, las 6 horas, ¿no? Dentro de las 6 horas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo fundamental es degradar el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo. Es, tiene múltiples nombres: lisar, destruir o permeabilizar, ¿no? Que ese coágulo, el trombo, el émbolo o el trómbolo, el trombo que está permitiendo, que no permite la obstrucción o la perfusión adecuada, debe ser desintegrado. Y para eso utilizaré eh, diversas sustancias que son trombolíticas, cuyo objetivo fundamental que es degradar el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo. La vía de administración esta va a ser intravenosa, pero es contraindicado cuando estamos frente a hemorragias. Ahora, ¿qué fibrinolítico encontramos o contamos? Tenemos la uriquinasa, streptoquinasa, tenemos el alteplas, el tecnecteplas. También tenemos, si estamos frente a un accidente cerebrovascular, debemos tener un manejo, ¿no? Y vamos a hacer uso de la famosa aspirina, o también llamada el ácido acetil salicílico, ¿no? Que se debe brindar a dosis de ataque, que es 300 miligramos, ¿no? O sea, 3 pastillas hasta 48 horas. Si yo tomo esta medicación, me disminuye la mortalidad y la morbilidad a 14 días. Tiene beneficio discreto, es a bajo costo y fácil de administrar. Debo yo realizar una monitorización continua, ¿no?, de funciones vitales del paciente. Como es, digamos, patología neurológica, debe ser el paciente manejado en un hospital de un 2,2 para arriba, ¿no? Donde también a la vez el objetivo será pues mantener la saturación por encima del 94%, una presión arterial, una presión de oxígeno más de 60 y una de CO2 menos de 50. ¿Qué hago si mi presión arterial se encuentra pues, en valores de 220 sobre 120, ¿no? ¿Cómo debo, qué debo hacer si es que mi paciente está presentando una presión arterial elevadísima, ¿no? Tanto en la sistólica como en la diastólica. Entonces el objetivo será
Solo bajo, si yo me encuentro en un cuadro de hemorragia, ¿no? Y cómo, o sea, ¿qué objetivo tengo? O sea, si el paciente tenía hipertensión arterial previa, mi objetivo será reducir o disminuir por lo menos hasta 100, 180 en la sistólica y así en a 105 en la diastólica. Pero si mi paciente no era hipertenso y yo tengo que reducir la presión arterial porque está elevadísima, mi objetivo será llegar hasta entre 160 y 180 en la sistólica, sistólica y en la diastólica entre 90 y 100. El manejo de soporte, debo manejar los niveles de glucosa para mantener estable a mi paciente. Si mi paciente, al realizarle mi hemoglucotest o vía glucosa central, si está en hipoglicemia, debo brindar una infusión inmediata de solución glucosida, dan un 20% endovenoso embolio, ¿no? Y si mi paciente tiene hiperglicemia, debo buscar mantener mis niveles de glicemia en menos de 140 miligramos por decilitro. El objetivo es mantener una temperatura inferior a 37,5 grados centígrados. Debo realizar profilaxis para trombosis venosa profunda también, sobre todo si mi paciente pues, ha sido intervenido quirúrgicamente y está postrado. Debo buscar realizar profilaxis para trombosis venosa profunda. Debo monitorizar y corregir las complicaciones presentes. Ahora, si nosotros hablamos complicaciones que presentan estos pacientes, pues van a haber diversas, ¿no? Y puede ir desde trastornos hidroelectrolíticos hasta infecciones. Eh, También puede haber complicaciones tromboembolíticas, como trombosis provenientes, ¿no? Una trombosis venosa profunda de extremidades inferiores y tromboembolismo pulmonar. Las complicaciones propias de la postración e invalidez te van a desencadenar en úlceras, contracturas y alteraciones articulares. Dentro de la prevención secundaria, ¿qué es lo que debería hacer? Hay medidas destinadas a reducir la recurrencia del accidente cerebrovascular. Para eso yo modificaría los factores de riesgo, el manejo, el empleo de antiplaquetarios, eh, el uso de antiplaquetarios, ¿no? Como el clopidogrel, ¿no? La aspirina. Dentro de las estatinas yo emplearé lo que es el uso, ¿no? De la atorvastatina, rosuvastatina, anticoagulantes, ¿no? Tenemos la enoxaparina, antihipertensivos, el labetalol, la metildopa, la hidralazina y la endarterectomía, ¿no? Vamos viendo cuadros. Ahora vamos a ver también que haber complicaciones a nivel gastrointestinal, como la presencia de disfagia. El pronóstico de la patología es importantísimo ya que si hablamos a nivel de mortalidad, la cuarta parte de los pacientes van a llegar a fallecer en el primer mes. La tercera parte en los 6 meses y la mitad llega al año, ¿no? Es el pronóstico. El accidente cerebrovascular hemorrágico tiene un pronóstico de mortalidad de 50% al mes. O sea, digamos de 10, 5, ¿no? De 4, 2, por ejemplo, ¿no? O de 500, 250. La mortalidad temprana generalmente se va a asociar a un deterioro neurológico. Y la mortalidad a largo plazo va a ir concatenada con lo que es una cardiopatía y complicaciones. Vamos a ver también que existe una escala de desenlace, el ranking, ¿no? Donde 0 es asintomático, 1 asintomático sin discapacidad, 2 discapacidad mínima, 3 discapacidad moderada
4 discapacidad severa y 5 postrado, ¿no? Es una escala de desenlace, ¿no? Donde vamos viendo ahí el esquema. Bueno, mm, es un tema muy bonito, muy importante, como hemos ido revisando todo este tipo, el accidente cerebrovascular, y involucra no solo conocer lo que es el cuadro clínico, o son los síntomas, o las causas, ¿no? Los factores de riesgo sean modificables o no, sino también va a involucrar el tema de conocer eh, la parte anatómica, ¿no? Nos extenderíamos, es largo, o sea, deberíamos revisar incluso lo que es el área de irrigación de la cabeza, ¿no? Donde mencionábamos que esta es bien irrigada, radican la irrigación de la formación de lo que es el polígono de Willis, que estará formado por las arterias cerebral anterior, cerebral medio y posterior, y interconectadas y concatenadas con las comunicantes, ¿no? Comunicante anterior y la posterior también, y formaremos así la irrigación. Ahora, dependiendo de qué estructura sea lesionada, vamos a manifestar y presentar el cuadro clínico, como se mencionaba acá en esta imagen, ¿no? Donde se va a asociar a lesiones de arteria cerebral media, posterior y la anterior, ¿no? La causa más frecuente por lo general de qué arteria se va a comprometer en mayor cantidad de casos, por lo general es la arteria cerebral media y la anterior, ¿no? Las dos van a, se da, el predominio de estas lesiones es alta, ¿no? Y sin embargo, cada uno tiene su cuadro clínico. Ahora, vemos la irrigación, va a determinar, ¿no? Y esta parte es anatómica también, ya, ¿no? O sea, conocer lo que es el famoso, el homúnculo de Penfield, donde nos va a determinar qué zonas del cuerpo son lesionadas, ¿no? La isquemia, de qué parte del cuerpo involucra y determina qué, qué estructura anatómica también está siendo lesionada. Generalmente los daños son contralaterales. O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si es que yo me rompo, se va a lesionar un vaso, digamos, la arteria cerebral media anterior derecha, por ejemplo. Por lo general, su manifestación es la lesión es a predominio contralateral. O sea, si es la derecha, la región comprometida va a ser eh, el hemicuerpo izquierdo. Llámese decir lesión a nivel del miembro superior izquierdo o miembro inferior izquierdo. Ahora, si mi lesión es, imagínense, ¿no? Yo me daño en la arteria cerebral media izquierda, por lo general es del daño contralateral, ¿no? Por lo general, donde la lesión se manifestará con alteraciones a nivel del miembro superior, sea derecho o izquierdo, es contralateral. Si me daño la parte izquierda, se comprende la parte derecha. Si me daño la región derecha, se comprende la parte izquierda. Por eso es que acá se mencionaba, ¿no? Claramente, ¿no? La arteria cerebral media, qué tipo de hemiplegia o lesiones te va a generar, ¿no? Eso, eh, distinguir que existen dos tipos de arterias de accidente cerebrovascular, el isquémico versus el hemorrágico. ¿Cuál predomina más? Es el isquémico en un 80% de casos, el hemorrágico en un 20%. Ahora, el isquémico a causa fundamental de trombos o émbolos que van a desprenderse de cualquier parte del cuerpo, y los factores de riesgo fundamentales, sobre todo el paciente hipertenso con patología de fibrilación, ¿no? Fibrilación cardíaca. Son los pacientes que van a desencadenar y van a tener más cantidad de riesgo de tener complicaciones. Y cuando hablamos de el accidente cerebrovascular hemorrágico, representa solamente el 20%,
Y sin embargo, como les mencionaba, se debe a daños o lesiones del aneurisma, ¿no? Lesiones aneurismáticas, no solo eso, sino traumatismos eh, intracraneales que pueden desencadenar en la muerte, ¿no? Es una patología muy discapacitante, es una patología que requiere manejo hospitalario, requiere de, como mínimo, manejo de intervención en en un hospital, como mínimo de categorización 2-1. Digo 2-2, porque 2-1 no contamos con todos los especialistas, sin embargo, a partir de un 2-2 ya va a hacer su manejo adecuado. Existen escalas para determinar, distinguir entre como el score de Nice, la evaluación, ¿no? El score también para distinguir, estamos con el score de Cincinnati, Los Ángeles, y el manejo básicamente es realizado por el especialista. En este caso es el neurólogo, ¿no? Y si es que vemos lesión, cuando es el manejo de la arteria, digamos, lesiones hemorrágicas, tendrá que incluso que ser evaluado por el neurocirujano, ¿no? Que en muchas ocasiones van a hacer derivaciones, van a realizar, ¿no? Algún tipo de, si estamos frente a un TEC, ¿no? Y está comprometiendo este tipo de lesiones. Bueno, eso sería la revisión del tema. Si hubiese alguna consulta ya para terminar la clase, solamente es en una hora y bueno, ¿no? O sea, si alguna duda, en realidad este tema es muy importantísimo, ¿no? Siempre también distingan del accidente isquémico transitorio. Es muy interesante esto porque son lesiones que van a revertirse, ¿no? Tú puedes presentar de un momento a otro y pierdes la sensibilidad, ¿no? Tienes hipoestesia, tienes hemiplegia, ¿no? Del hemicuerpo derecho, imagínate. Y sin embargo, estás asustado, dices, no, voy a esperar, tal vez, no sé, le atribuyen muchas causas. Y pasan las horas y se resuelve. Uy, qué gran susto, nada más. Sin embargo, ¿qué pasa si es que esto persiste por más tiempo? Estamos frente a un accidente cerebrovascular, ¿no? Ya no transitorio, sino es casi de más de 24 horas de evolución. ¿Alguna consulta, duda para terminar con la presentación? Bueno, esa sería la revisión del tema. Si hubiese alguna consulta, alguna duda para poder ya culminar. De no haber consultas en todo caso, igual se les dejará las diapositivas en el fregado y nada, espero puedan haber captado las cosas más importantes. Igual se les invita a revisarlo porque eso es complejo, ¿no? Con mínimo conocer la irrigación y sobre todo me gustaría que revisasen lo que es el homúnculo de Penfield para que iban a entender todo lo que se les ha indicado. Y esa es anatomía. Y se va a dar un mejor manejo. Creo eso sería todo por el día de hoy. No habiendo alguna consulta, daremos por culminado la presentación. Por eso, el manejo del accidente cerebrovascular es multidisciplinario, como se ha ido manifestando, ¿no? El control del el ABC, manejo de vía aérea, el manejo de la circulación, la ventilación, luego mencionábamos, ¿no? Que va a depender del origen, de frente a qué accidente cerebrovascular yo estoy, para eso yo tengo que realizar mis exámenes de auxiliares, ¿no? Como es el caso de una tomografía o una resonancia magnética. Y si yo tomo mi tomografía, esta debe ser sin contraste. Y entonces, si es isquémico, lo que nosotros podemos manifestar es
que está dentro de la ventana de las 3 primeras horas, lo ideal, o hasta las 6 primeras horas, si es isquémico, yo le podría brindar lo que es una trombolisis, que es lo adecuado, ¿no? ¿Con qué? Con fibrinolíticos, cuyo objetivo será destruir, utilizar el émbolo, ¿no? O el trombo. ¿Con qué sustancias, por ejemplo? Con el alteplas, tecnecteplas. eh, Asimismo, puedo brindar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes. A mi paciente lo debo monitorizar, realizar el manejo del hidroelectrolítico. Bueno, ese es en el caso de manejo hospitalario, ¿no? En una atención prehospitalaria, ¿cómo debe ser mi accionar? Primero debo, por un cuadro clínico, debo distinguir, ¿no? Si mi paciente, no sé, o sea, un signo indirecto es que mi paciente, por lo general, ¿cómo vas a abordar o diagnosticar a este paciente, un paciente con accidente cerebrovascular, que va a presentar debilidad sobre todo en miembros, sea superior e inferior, ¿no? Y definitivamente te debería llevar a pensar en un cuadro, digamos, sobre todo, como hemos visto, el 80% de casos es de causa isquémica y el 20% es de causa hemorrágica. Ahora, si yo no tengo, digamos, esto, o sea, es lo que por clínica yo debería sospechar, ¿no? Corroboraría con los exámenes auxiliares, pero si estoy en una atención prehospitalaria, o sea, estoy en un primer nivel de atención y no tengo, digamos, los exámenes, no tengo tomografía, no tengo nada, entonces yo debo emplear igual a mi paciente con lo que yo tengo. Yo, por lo mínimo, entonces, si no tengo ese tipo de máquinas y no tengo los exámenes, yo agarro y le brinda la aspirina, ácido acetil salicílico, a dosis de ataque, ¿no? Le brindarás como mínimo 300 miligramos de aspirina o ácido acetil salicílico. En muchos casos también se utiliza lo que es la atorvastatina, se le brinda también a dosis plena, dosis de ataque. Ahí encontramos que hay atorvastatina de 20 miligramos, de 40, a veces se le da hasta 120 miligramos. Se le va a brindar, digamos, oxígeno. Eh, si tú no estás en un hospital, pero sí, como se ha mencionado ahí, yo le puedo realizar un hemoglucotest. Eso sí encontramos en un primer nivel de atención. Y digamos, veo si el nivel de glucosa es baja, ¿qué hago? Le voy a pasar una infusión, ¿no? De dextrosita para mantener la adecuada, digamos, glicemia en el paciente. Luego, buscar que la saturación esté, obvio, por encima del 92%. Si está saturando menos del 92%, le brindaría el apoyo oxigenatorio. Asimismo, a mi paciente debo ver la manera oportuna y adecuada de hacerle la referencia a un hospital de mayor complejidad, ya que esto tiene alta tasa de secuelas y no lo vas a poder manejar en un ambiente prehospitalario. Entonces, tendrías que ahora hacer también una buena evaluación, ya que si tu paciente está manifestando patología neurológica compatible con un accidente cerebrovascular y es de origen traumático y tu paciente, digamos, ha sufrido un TEC y ves que el paciente tiene cuadros de hemiplegia, entonces yo podría sospechar pues, que estoy en un cuadro clínico de también, ¿no? Un accidente cerebrovascular de causa hemorrágica, lo que me pasó hace una semana. Yo no tenía, digamos, a mi paciente no tenía tomografía, no tenía resonancia. Igual mi paciente falleció en un lapso de 8 horas. ¿Y qué es lo que hice? Mi manejo del primer nivel de atención. ¿Qué haces? Vas a canalizar, vas a abrir, perfundir, ¿no? Hidratación, una buena vía. Generalmente, bueno, en este caso, te sales un poco del esquema porque también concatena con un TEC que se le brinda manitol, le vas a brindar a tu paciente, lo tienes que, digamos, le vas a poner sonda Foley, controlar la diuresis, constantemente tomar el score de Glasgow,
El- si el paciente amerita oxígeno, le vas a brindar oxigenación y va a depender, ¿no? De cada punto que, digamos, en qué lugar estés. Pero debemos nosotros siempre guiarnos por la epidemiología, ¿no? Generalmente, el 80% de mis pacientes va a venir de las causas de accidente cerebrovascular son isquémicas, a predominio del ACV isquémico. Y lo que tenemos que hacer es, pues, lo más pronto posible, brindarle, digamos, diagnosticarla, brindarle la medicación que se le estaba mencionando y buscar por la manera más oportuna y rápida que llegue a un establecimiento hospitalario, porque nosotros no vamos a hacer una fibrinolisis. Por más que tú, digamos, seas un personal capacitado, recontra experto en esto, pero no tienes, digamos, porque la fibrinolisis va a ser bien venosa y vas a manejar Alteplas, Tecnecteplas, y ojo que eso tú no lo puedes emplear si tu paciente está presentando hemorragias, lo complicarías. Y te deje bien claro, el periodo de ventana son de 3 a 6 horas. Tú te pondrías a atenderlo a tu paciente, tomarte la paciencia de vida, decir, no, que le aplico esto, le aplico lo otro, sabiendo que de ti depende que el pronóstico del paciente a largo plazo. Buscarías por todo medio referirlo, para que por lo menos en un establecimiento 2-2 te lo puedan, por lo mínimo, si estás dentro de las 3 primeras o hasta las 6, si es de origen isquémico, le puedan realizar su trombolisis y el paciente, pues por lo menos ya no pierda toda la sensibilidad de un hemicuerpo, por lo menos no sé la mitad, o si Dios quiere se resuelve la situación, genial, ¿no? El paciente pues te lo va a agradecer toda la vida. Pero si tú demoras y estás buscando darle la medicación adecuada, que lo puedes hacer, ¿no? Está bien, pero el pronóstico ya será malo. Tendrás que ver que el paciente pues va a tener complicaciones y limitaciones funcionales a la larga. Pues, ¿no? Emplear en un primer nivel de atención, tú vas a tener, pues, ¿no? Hasta un 2-1, ¿no? Antiagregantes plaquetarios, vas a tener anticoagulantes, puede haber inoxaparina, vas a encontrar. Le puedes poner enoxaparina, le puedes poner, no sé, o sea, toda la gama de medicamentos, pero no es lo ideal, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a Rosa, la consulta que me está haciendo. Ya para finalizar, si hubiese otra más, y ahí con eso finalizamos porque ya nos hemos pasado el hora. Bueno, espero que les haya podido captar parte de lo más importante de la presentación y igual vamos a dejar las diapositivas y les invitaría a que revisen lo que es hay la circulación a nivel cerebral, la parte anatómica sobre todo, y se va a entender, ¿no? Es amplio este tema, muy amplio. Bueno, eso sería, creo, todo por el día de hoy. Gracias por su atención.